Saludos, licenciados, saludos, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 del curso de NIF, no, de NIF 2, integrado por Edgar Sontay, Leslie Duque, Axel del Cid, William Figueroa, William Mendoza y mi persona, Freeman Villatoro. Y estaremos desarrollando lo que es la NIF 13, medición del valor razonable, iniciando con el objetivo en el cual nos habla la norma, que es definir el valor razonable, establecer en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable y los requerimientos de información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. Esta norma se toca, este valor razonable se habla en muchas normas y por la importancia del valor razonable, las NIF pues se establecieron en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable y es el objetivo de esta norma. En este apartado, el valor razonable nos indica que es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. A veces podemos obtener información del mercado, información observable de transacciones en el mercado, a veces no podemos conseguir esta información de los activos y pasivos. Sin embargo, el objetivo de la medición del valor razonable en ambos casos siempre será el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones del mercado presente. Se recarga siempre mucho información del mercado. Alcance de esta norma, pues esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita medición al valor razonable o información a revelar sobre mediciones al valor razonable. Siempre que otra lo requiera, se aplicará esta norma. Claro, existen excepciones, por ejemplo, cuando se requiera la medición, información a revelar sobre los siguientes elementos que son transacciones a pagos basados en acciones, transacciones de arrendamiento, mediciones que tengan similitud con el valor razonable, son otras NIF las que verán estas mediciones, esta información a revelar. Y en información a revelar, meramente información a revelar sobre los siguientes elementos como activos de plan medidos al valor razonable, inversiones a plan de beneficios, activos para los que el importe recuperable de valor razonable menos el costo de disposición, pues esto se hablará en otras normas y se exceptúan de esta NIF. De ahí pasamos a lo que es la medición y la definición del valor razonable, que es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. De los elementos de la medición. Dentro de los conceptos que vemos está el concepto de activo pasivo. Y la norma nos dice que una entidad tendrá en cuenta las características del activo pasivo de la misma forma que lo tendrían los participantes de mercado en una fecha determinada para fijar el precio. Para eso debemos considerar lo siguiente: la condición y localización del activo y las restricciones si las hubiera sobre el uso o disposición del activo. Otra cosa que debemos evaluar o debemos considerar es que el activo pasivo medido a valor razonable puede ser cualquiera de los dos siguientes grupos. Inciso A: un activo pasivo considerado de forma independiente, por ejemplo, un instrumento financiero. O inciso B: un grupo de activos o un grupo de pasivos, por ejemplo, una unidad generada de efectivo o un negocio. La transacción. Cada vez que determinemos un valor razonable, obviamente estamos hablando que existirá una transacción. Y la norma nos dice que una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en, inciso A, el mercado más principal o, en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso. El mercado principal supone que es el lugar donde el activo pasivo tiene su máximo volumen y nivel de actividad. Y el más ventajoso es donde el importe del activo es el más alto y del pasivo es el más bajo, por hacer mención de algunas cuestiones importantes. Los participantes del mercado. Obviamente, para que exista una transacción, pues obviamente tiene que haber dos partes, ¿verdad? Y sobre esto la norma nos dice que las partes deberán considerar las características, o que la entidad, ¿verdad?, deberá considerar las características que las partes tienen en cuenta, y para eso deberá considerar factores específicos para los elementos siguientes: el activo o el pasivo, el mercado principal o más ventajoso, y C, los participantes de mercado con los que la entidad realizaría una transacción. El precio. Bueno, una vez cumplidos los tres conceptos anteriores, obviamente que el precio es un punto importante. Y la norma nos dice que el precio es un valor de salida independiente de si ese precio es observable o si se calculará utilizando alguna técnica de valoración, como lo veremos más adelante en la norma. Pero las generalidades tenemos que ver una medición al valor razonable. Supone que un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transferirá al participante.
en la fecha de la medición. Esto con el objetivo de que un pasivo permanecería en circulación y se requerirá al participante de mercado receptor de la transferencia de satisfacer la obligación, y un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociadas con el instrumento. Asimismo, tenemos parte de los pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. En este caso, cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar a una entidad medirá al valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio desde la perspectiva de que un participante de mercado que mantiene esa partida idéntica como activo en la fecha de esa medición. En este caso en particular, se medirá de la forma siguiente. Se va a medir utilizando el precio cotizado en un mercado de un activo para la partida idéntica, sea por otra parte como activo, y si el precio no se encuentra disponible utilizando otros datos observables, tales como los precios que cotizan en dicho mercado. Y también tenemos una parte bien importante dentro de este apartado, que es el riesgo de incumplimiento. En este caso, el riesgo de incumplimiento incluye, pero no puede limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad. Este riesgo se supone que es el mismo antes y después de la transferencia de este pasivo. Y por supuesto que al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito y cualesquiera otros factores que pueden influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. Muchas gracias por su atención. Aplicación de activos y pasivos financieros con posiciones compensadas. Si la entidad gestiona un grupo de activos y pasivos financieros, puede hacer una excepción a la NIF 13 para medir el valor razonable. Esto de acuerdo a los riesgos de mercado, riesgos de crédito de la contraparte. Esto permite que a la entidad que gestiona los activos o pasivos financieros pueda ser evaluado sobre la base que se recibiría por vender un activo o un pasivo para un riesgo en concreto, en una transacción ordenada, debidamente informada y medida a la fecha de la transacción. Para cumplir con eso debe cumplir ciertas condiciones, como es la gestión de los activos o pasivos financieros de la entidad de acuerdo al riesgo de crédito documentada o a la estrategia de inversión de la entidad. Proporcionar información sobre el grupo de activos o pasivos financieros del personal clave de la gerencia, y a medida los activos y pasivos financieros a valor razonables en el estado de situación financiera al final de cada periodo. La entidad debería considerar la NIC 8 políticas contables para aplicar este cambio. Exposición al riesgo de mercado. Se debe evaluar el precio entre el comprador y el vendedor, el que más se acerque al valor razonable y el que más sea representativo en las circunstancias de la exposición al riesgo de mercado. Exposición al riesgo de crédito. Se incluirá la exposición neta al riesgo de crédito de la contraparte o al riesgo de crédito de la entidad. La entidad también debería tomar en cuenta si existen tipos de acuerdos, ya que esto llevaría a que se exija legalmente el cumplimiento de estos acuerdos. Valor razonable, reconocimiento inicial. Al determinar si el valor razonable es igual al precio de la transacción en el reconocimiento inicial, se tendrá en cuenta situaciones específicas, como la transacción entre partes relacionadas y tiene evidencia de que se realizó en una condición de mercado. El vendedor se ve forzado a aceptar el precio de la transacción. Cuando la unidad de cuenta del precio es diferente al activo o pasivo medido a valor razonable, el mercado en el que se tiene lugar la transacción es diferente al mercado principal. Gracias. Buenas noches, compañeros. Continuando con esta exposición, encontramos las técnicas de valoración. Debe utilizarse una técnica de valoración que sea apropiada a las circunstancias anteriores sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos entradas observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables.
El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio que tendría un lugar una transacción ordenada de una venta de un activo o de transferencia de un pasivo entre participantes del mercado en la fecha de medición en las condiciones. Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable. Para incrementar la coherencia y la comparabilidad de las medidas del valor razonable e información a relevar, según esta NIF, establece una jerarquía de valor que clasifica en 3 niveles de datos entradas de técnicas y valoración para medir el valor razonable. Debe utilizarse una técnica coherente, una o más enfoques para medir el valor razonable, en el cual podemos encontrar 3 enfoques. El enfoque de mercado se basa en el precio y otra información relevante generada por las transacciones del mercado que involucra activos, pasivos o un grupo de activos pasivos idénticos o comparables en la base del enfoque de mercado. Y el enfoque del costo. En el enfoque del costo, por su parte, refleja el importe que requiere en el momento de la presentación para sustituir la capacidad de servicio de un activo, a menudo conocido como un costo de reposición corriente. El precio que recibiría un vendedor se basa en el costo de adquisición para un comprador que adquiera o sustituya un activo sustituto de utilidad comparable ajustado por la obsolencia. Enfoque de ingreso. El enfoque de ingreso convierte un flujo de efectivo, ingresos o gastos, en un importe presente único, es decir, descontado, cuyo proceso incorpora las expectativas del mercado presente en los importes futuros. Datos de entrada para la técnica de valoración. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entradas observables relevantes y minimizando el uso de datos de entradas no observables. Una entidad elegirá datos de entrada que sean congruentes con las características de un activo o pasivo que los participantes del mercado tendrían en cuenta en una transacción para un activo o pasivo. Un ejemplo es una prima de control al medir un valor razonable de una participación controladora. En este caso, si existe un precio cotizado en el mercado de un activo, es decir, un dato de entrada a nivel 1 para un activo o un pasivo o una entidad utilizada en el precio sin ajuste al medir el valor razonable, excepto lo especificado en el párrafo 79. Gracias. Ahora continuamos viendo la jerarquía del valor razonable. Y la jerarquía del valor razonable quiere decir que ayudará a la comparabilidad de las mediciones del valor razonable y cuál es la información a revelar. Y esta se clasifica en datos de entrada de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y veamos cuáles son los datos de entrada de nivel 1. Van a ser los precios cotizados sin ajustar en mercados para activos o pasivos idénticos, a los que la entidad puede acceder en la fecha de su medición. Esto quiere decir que es una evidencia más fiable y que se toma al mercado como principal o el mercado más ventajoso. Los datos de nivel de entrada 2 son distintos a los precios cotizados del nivel 1. Son observables para activos o pasivos directa o indirectamente. Esto quiere decir que son precios cotizados de elementos similares, precios cotizados en mercados no activos, variables distintas a los precios cotizados que son observables. Los datos de entrada de nivel 3 son datos de entrada no observables para los activos o pasivos. Esto quiere decir que reflejan su puesto de los participantes al fijar los precios o se ajusta por el riesgo si los participantes lo harían. Ahora veamos qué es la información que se va a revelar según la NIF 13. Y nos indica que una entidad va a revelar información para que ayude a los usuarios a entender o evaluar los dos elementos siguientes, los cuales van a ser estos dos que se ven en pantalla, que son activos y pasivos que se miden al valor razonable sobre base recurrente o no recurrente. Y cuando sean estos, pues vamos a tener que revelar como entidad las técnicas de valoración y los datos de entrada. Y si son mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativas, se va a revelar el efecto de las modificaciones sobre el resultado del periodo
o el efecto de las mediciones sobre otro resultado integral. Y eso sería todo. Gracias por su atención.